Así que en este momento iniciamos la tarde con la presentación Neoplasias asociadas a VIH a cargo del doctor Johnny Cárdenas Rodríguez, médico hematólogo del Hospital Central de la Policía Nacional. El doctor Johnny Cárdenas, médico cirujano especialista en medicina interna y hematología, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente trabaja en el Hospital Central de la Policía Nacional, con amplia experiencia en el Instituto Nacional de Cancerología. Por favor, recibamos al doctor Johnny Cárdenas Rodríguez. El agua te la acabé de servir, ¿listo? Muchas gracias, buenas tardes. Me han honrado con la invitación de estar en esta tarde en este congreso para pues comentar algunas ideas que quiero transmitirles sobre qué pasa o cuál es la realidad del cáncer en el paciente que tiene al mismo tiempo una infección por VIH. Pues bien, durante los 2 días que están ustedes acá habrán discutido cómo cada vez tenemos más pacientes con esa enfermedad, etcétera. Y pues no es ajeno que la aparición de neoplasias también es una situación que viene en aumento frecuentemente en nuestras poblaciones. El sentir de todos los pacientes es, siempre nos preguntan, ¿por qué ahora hay tanto cáncer? Siempre el paciente llega a nuestra consulta con esa pregunta, ¿por qué ahora mi tía, mi sobrina, la vecina, una amiga, no sé qué, todos tienen cáncer? La respuesta pues no es una única respuesta, no podemos darle al paciente una única causa explicativa de esta situación y pues básicamente los consensos internacionales han llegado a las conclusiones que ustedes ven ahí anotadas. En el mundo de hoy, pues el estilo de vida ha cambiado mucho. Perdón, quisiera... Bueno, gracias. ¿Está encendido? Vamos a cambiar de micrófono. Sí. Está sin sonido todavía. Hola, hola. Hola, hola. Sí, está encendido el sonido. Hola, sí, ya, creo que ya. Bueno, como les decía, los estilos de vida de nuestras poblaciones hoy en día han cambiado notablemente. Digamos que todos tenemos que estar en una situación de estrés continuo durante el día, hay que madrugar, ir a trabajar, volver, etcétera. Los patrones de alimentación han cambiado, entonces muchos tendemos a no desayunar, a almorzar muy tarde, someter al sistema orgánico a una serie digamos, de situaciones que no se presentaban antes. También tenemos el tema de la curva de envejecimiento poblacional, que a nivel mundial pues sabemos que el promedio de edad en las poblaciones va aumentando. La calidad de nuestros alimentos no es igual que la que teníamos décadas atrás o en siglos anteriores. La manera en la que se producen los alimentos hoy en día, la manera en la que se cultivan los alimentos hoy en día hacen que sean alimentos altamente calóricos y con unos valores nutricionales pues disminuidos respecto a lo que se tenía antes. Sobre todo pues el tema de las carnes, el tema de las frutas y verduras o incluso pues el simple trigo y el maíz ya no son como eran antes. El otro tema son los contaminantes ambientales. Pues no es un secreto que las aguas hoy en día están con mercurio, que la minería, bueno, las diferentes actividades que desarrollamos pues han cambiado el medio ambiente y han hecho que estemos expuestos continuamente a humo, a sustancias de todo tipo en los trabajos, etcétera, y pues finalmente los agentes infecciosos, dentro de los cuales pues tenemos una serie de virus oncogénicos y pues está nuestro invitado central, que es el VIH. Entonces, para el paciente con infección VIH, pues las respuestas son las mismas.
La población con VIH pues está sometida a las mismas situaciones que la población general, por lo tanto la incidencia de enfermedades malignas en la población pues aumenta igualmente. Este es un estudio que se hizo en el 2012 en el Reino Unido y nos muestra las 6 primeras causas de cáncer tanto en hombres como en mujeres. Entonces ahí pues podemos confirmar lo que estábamos hablando: la exposición al humo de tabaco, la completa ausencia o falta de frutas y vegetales en las dietas de mucha gente. Como ustedes pueden ver, eso predomina más en nosotros los hombres. Las niñas tienden a comer más frutas y verduras, pero nosotros no. Entonces hemos visto, por ejemplo, que el cáncer de colon, el 60% de los casos está asociado a una pésima dieta, a estreñimiento crónico, cero fibra, muy poco ejercicio y una cantidad de proteínas y de comida, pues entre comillas, que llamamos chatarra, que viene aumentando y es lo que comemos. Entonces está en segundo lugar para los hombres y está en quinto lugar para las damas. La exposición pues laboral, bien sea radiación o tóxicos de tipo químico, en ambos casos, pues como ustedes ven, en cuarto lugar en hombres y sexto lugar en mujeres el alcohol. El alcohol es un tóxico que nuestras sociedades han aceptado, igual que el tabaco. Digamos que las diferentes sociedades del mundo lo hemos aceptado, y aunque pues en los últimos años hemos puesto como algunas reglas, las áreas de no fumadores, etc. Son 2 tóxicos que son aceptados por el ser humano, y fumamos y tomamos, pero igual eso está relacionado con la aparición de tumores. En el quinto lugar en los hombres y segundo lugar en las mujeres está el sobrepeso. Entonces pues ya también en otras áreas académicas se ha hablado que el sobrepeso, el síndrome metabólico, la obesidad, el síndrome de la resistencia a la insulina, que tiene el tema de la acumulación de grasa, pues hace que se cree un estado proinflamatorio. La obesidad o el sobrepeso es un estado proinflamatorio que favorece la inflamación en todo nivel del organismo, y la inflamación crónica puede llevar a la aparición de neoplasias. Entonces, pues, como pueden ustedes ver, son 6 cosas que a mi modo de ver podríamos modificar. La tendencia, pues, cuando hablemos algo de prevención será, pues, tomar medidas en las cuales podamos modificar estos factores. Tenemos que ser conscientes que las neoplasias o las enfermedades malignas son una realidad tanto en la población general como en el paciente con VIH, y son una complicación frecuente que vemos en los diferentes grupos de pacientes con la enfermedad. Por mucho tiempo pues, se pensó que todos o la mayoría de tumores se debían directamente al estado de inmunosupresión, y se tenía la esperanza, digamos, que con las terapias altamente activas y el control de la viremia y de la infección en general, al controlar la inmunosupresión pudiéramos también suprimir el tema de los cánceres, pero pues la verdad fue que no es así. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de virus asociados al VIH, que las poblaciones con VIH pues también lo tienen, y la población general. Y últimamente, pues como estábamos hablando de la inflamación, se ha visto que la sola replicación viral en sí y el estado inflamatorio que ella genera puede llegar a ocasionar, o de hecho lo hace, tumores malignos en el paciente con VIH, aun cuando su estado de inmunosupresión ya esté a nuestro modo de ver resuelto, ¿no? Gráficas como esta son muy conocidas. Esta es del 2016, donde se comparó una gran población de VIH, y se muestra cómo a medida que se instaló o los programas de tratamiento para VIH pues comenzaron a funcionar y a darse terapia a los pacientes, el riesgo de muerte decayó proporcionalmente. Esto es una victoria para la medicina, y es bueno, pero pues ahí queda un remanente de la población con VIH que seguirá obviamente falleciendo, y parte de ese porcentaje pues será por enfermedades malignas.
Aquí tenemos también un estudio publicado este año en la revista británica de cáncer, donde compara la supervivencia de los pacientes con VIH a los cuales se les diagnostica neoplasias definitorias de SIDA y las no definitorias de SIDA. Digamos que en un principio pues las curvas parecieran favorecer la supervivencia de las neoplasias no definitorias. Sabemos que estas definitorias se asocian más a inmunosupresión, pero finalmente a lo largo de unos 6 años la supervivencia de los pacientes con cáncer y VIH, sean neoplasias definitorias o no, es muy similar. Aquí pues está la misma gráfica, pero comparada a esta línea gruesa de arriba, es la supervivencia del paciente con cáncer con VIH que no tiene cáncer, y aquí están pues las otras dos curvas que veíamos ahora. Vemos cómo pues finalmente, sea definitoria o no de SIDA, las neoplasias terminan generando o aumentando la tasa de mortalidad respecto a los pacientes con VIH que no desarrollan neoplasias. Entonces sí, digamos que es un problema en estas poblaciones de pacientes la presentación de enfermedades malignas, sean definitorias o no. Dentro de todas esas enfermedades pues están las que podemos atribuir directamente a agentes infecciosos. Digamos que se podría decir que estas neoplasias, si no estuvieran presentes estos virus, pues no deberían presentarse. Este es un estudio del 2015 que tomó la población de pacientes con VIH en un corte transversal en el año 2008. Determinaron cuántos casos de cáncer nuevos se presentaron. Fueron 6.200 casos nuevos de cáncer solo en el 2008 en la población seleccionada. Y la fracción de esos pacientes atribuibles directamente a alguna infección asociada al VIH fue del 40%. Es decir, son 2.200 casos directamente atribuibles a algún tipo de agente infeccioso, pues aparte del VIH. Pues en la mañana creo que ya tocaron el tema del virus herpes asociado al sarcoma de Kaposi, bueno, el Epstein-Barr, el virus del papiloma humano, y pues se determinó que de esos 2.200 casos la gran mayoría de malignidades en el paciente con VIH pues la ocupó el sarcoma de Kaposi, los linfomas que son digamos típicos y el cáncer anogenital. Digamos que como un dato que se obtuvo en el estudio de manera adicional fue que esa fracción atribuible a infecciones se vio más en las personas jóvenes con relaciones homosexuales, sobre todo hombres. Parece que tiene que ver con la transmisión del virus del papiloma humano en cuanto al cáncer anogenital. Y pues si ustedes se dan cuenta, el cáncer de colon y recto es común en la población de mayor edad, de 60 años, y en estos muchachos están entre los 20 y los 30 años. Entonces eso pues permitió establecer una asociación directa entre el virus del papiloma humano a nivel rectal en hombres jóvenes con relaciones homosexuales. Digamos que ese es el aporte que hizo este estudio. Bueno, ya sabemos que una gran división de las neoplasias es pues dividirlas en los sólidos y los hematolinfoides. El paciente con VIH pues puede tener de ambas. En cuanto a las neoplasias sólidas, pues como ya lo decíamos, el cáncer de colon y recto ocupó el primer lugar, el cervix, carcinoma orofaringio y enseguida pulmón. Digamos que como decíamos ahora, en el grupo de edad de 20 a 30 años esto es atípico. La presentación de malignidades en ese grupo de edad no es esta, pero en el paciente o en el grupo de pacientes con infección VIH la presentación es esta, y en edades jóvenes, ¿no? Y bueno, pues los linfomas que todos sabemos. Respecto a estos, pues los linfomas del paciente afectado por VIH pues suelen ser de fenotipo B, de histología agresiva,
pues se han hecho una multitud de acercamientos para determinar cuál es el riesgo real que tiene un paciente con infección VIH respecto a la población general de tener un linfoma, pero entre 60 y 200 veces más posible desarrollar un linfoma cuando se tiene la infección por VIH. Y digamos que antes de la terapia altamente activa era más, casi 500 veces. Por eso les decía que tuvimos, entre comillas, la esperanza de que la terapia y el control iba a reducir eso, pero la verdad es que pues sí, lo redujo, pero sigue siendo tremendamente alto. Los linfomas pues que se presentan son el Burkitt, que nosotros en hematología pues lo llamamos el esporádico, que es diferente al de África, el B difuso de célula grande, el primario del sistema nervioso central, que es una histología agresiva y supremamente rara, resulta ser en los pacientes con VIH muy común, es el linfoma de derrame primario, de fusión primaria en inglés, que se presenta a nivel de la pleura o del peritoneo, más común en la pleura, muchas veces asociado a la enfermedad de Castleman, que ustedes saben se trata de una proliferación linfoide que hemos tenido múltiples discusiones para saber si eso es maligno o no. Algunos pacientes se comportan muy mal, otros les va bien con la enfermedad de Castleman. La histología plasmablástica, que es una de las histologías en linfoma más agresivas, y el Hodgkin clásico. Se ha observado en los últimos años, esto es de Blood 2016, que los linfomas asociados a Epstein-Barr vienen en disminución, pero es decir, la totalidad de los linfomas en VIH está en aumento, pero la Epstein-Barr viene en disminución, ¿sí? Entonces hay otras maneras por las cuales el VIH conduce a la aparición de linfomas que no necesariamente tiene que ver con el Epstein-Barr. Esta es la lista oficial, no sé qué pasó allí. Esta es la lista oficial, digamos, según la Sociedad Americana de Hematología, de los linfomas que se asocian directamente a la infección por VIH. El Burkitt de morfología plasmocitoide, que es una enfermedad muy agresiva. El linfoma primario del sistema nervioso central, que pues sabemos, se han hecho estudios comparando la supervivencia en las poblaciones y se sabe que a los pacientes con VIH les va un poco mejor que al paciente supuestamente inmunocompetente que presenta la enfermedad, pero no es mucho, la supervivencia no supera habitualmente los 3 años. Hemos mejorado en eso, tenemos ahora algunos agentes de quimioterapia capaces de pasar la barrera hematoencefálica y de llegar allá. En nuestro medio pues están disponibles, pero no dejan de ser casos difíciles de tratar. El plasmablástico de la cavidad oral, muy importante al paciente con VIH, siempre mirarle su boca, la boca y la garganta hasta donde alcancemos. Y bueno, estos de fusión primaria, que pues ustedes ven ahí unas variantes, para nosotros pues no hay alguna diferencia en el tratamiento todavía. La enfermedad multicéntrica de Castleman, el linfoma de Hodgkin clásico, algunas otras histologías raras, linfomas de la zona marginal y algunos que por ahora permanecen como inclasificables. Digamos que para efectos de los programas de VIH, pues no es mi objetivo abrumarlos con esto, esto es un tema pues para nosotros escoger tratamiento y todo, pero pues saber que este es el listado de posibles linfomas. Aquí les quise mostrar la esquematización de un ganglio linfático. La idea es que el ganglio pues tiene un centro germinal en donde los linfocitos vírgenes llegan de la médula ósea del timo y ellos se llaman vírgenes porque traen la cadena de inmunoglobulinas sin haber sido presentada antígeno, entonces no está mutada. Sabemos que ese es un proceso biológico muy delicado en el cual las células presentadoras de antígeno deben presentarle al linfocito pues la proteína o el elemento contra el cual quiere que reaccione y un gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina se debe modificar para hacer la fracción variable de los anticuerpos de acuerdo a lo que se le presente. Eso biológicamente es complejo a nivel celular, a nivel nuclear,
y es lo que hace que puedan ocurrir en este punto múltiples fallas, mutaciones, cambios, alteraciones del ADN que conducen pues a las diferentes variedades de linfoma que ustedes ven aquí. Entonces, para nosotros en nuestra formación de hematología pues nos hacen aprender todas las zonas del ganglio, para dónde va cada linfocito, qué está haciendo en cada momento, por qué, etcétera, y eso nos ayuda a saber por qué hay tantos linfomas diferentes, porque depende del sitio en donde el linfocito iba en su proceso, en el cual se equivocó y resultan las diferentes variedades. Pero lo interesante de esta gráfica es ver cómo los virus de Epstein-Barr pueden intervenir en ciertas zonas, el del sarcoma de Kaposi en otras, algunos oncogenes pues conocidos. En este, por ejemplo, es frecuente en los pacientes con VIH y no está asociado al Epstein-Barr, este tampoco. El linfoma de Burkitt aquí, que es centro germinal. Y digamos que el estudio de esto pues también nos permitió concluir lo que ya les había dicho, no siempre es inmunosupresión y no siempre tiene la culpa algún otro virus que se asoció. Hoy en día el grado de especialización en esto ha aumentado muchísimo. Ustedes se habrán dado cuenta que en nuestro país ya contamos con especialidades separadas de hematología y oncología porque el grado de diferenciación de esto es muy complejo. Cada una de estas variedades de linfoma hoy en día tiene tratamiento diferente. Digamos que hace 20 años se ponía la misma quimioterapia a todos los linfomas, pero eso ya no es así, porque la biología y el comportamiento celular de acuerdo a esto es muy diferente. Entonces por eso nos explicábamos lo que pasaba antes, todos la misma quimio y unos les iba bien y otros no, pues porque eran diferentes. La idea pues que quiero que ustedes se lleven es que no todo es culpa de la inmunosupresión y por eso pues también hay linfomas en la población general no inmunosuprimida y que este proceso que se lleva en los ganglios es altamente complejo a nivel biológico. Entonces, bueno, los mecanismos de linfomagénesis, pues sí, está la inmunosupresión, hay un mecanismo de alteración directa del ADN por la replicación del virus, el proceso de replicación en el linfocito, y este último que es pues sabemos que la inflamación está de moda en la medicina hace como en este siglo, digamos, en el siglo XXI, y pues el VIH no se escapó de eso, digamos que la activación continua inflamatoria que genera la infección por el virus conduce a un mecanismo oncogénico independiente de, por ejemplo, acá está esquematizado el mecanismo oncogénico del Epstein-Barr y uno en el cual el Epstein-Barr no tiene nada que ver. Pero sí, digamos que la replicación del VIH y las citoquinas inflamatorias que se generan por la infección crónica. Acá pues esta tabla me gusta mucho porque muestra cómo la inmunodeficiencia va en aumento desde la izquierdo en los pacientes que no son inmunodeficientes del todo hasta los que están muy inmunodeficientes. Entonces tenemos variedades de linfoma para el que está muy comprometido en su inmunidad y también tenemos otras para el que no lo está. Es decir que el paciente con infección VIH le puede dar linfoma porque sí, y de diferentes histologías. Bueno, dentro del tratamiento del linfoma, pues ustedes saben que, como les comentaba, hemos evolucionado mucho en las quimioterapias y en los métodos que tenemos para ejercer control. Dejarles el mensaje que los pacientes con linfoma, pues hoy en día están teniendo unas tasas de curación muy buenas, muy interesantes, y el paciente con VIH pues no escapa tampoco de eso. En el Hospital Central tenemos una buena cantidad de casos en los cuales les ha ido bien. Incluso hay uno de sistema nervioso central que lleva como 5 años muy bien. Deberíamos mostrar ese un día estos. Sin embargo, pues tienen recaídas y ustedes van a ver pacientes con VIH que reciben tratamiento con trasplante
médula ósea, que es, digamos, una segunda línea de tratamiento para cuando los pacientes tienen recaída. Aquí tenemos las principales causas por las cuales los pacientes son llevados a trasplante de médula ósea: el linfoma de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin, que serían estos tres los más comunes en presentar patrón de recaída, necesitar segunda línea de tratamiento y consolidación con trasplante. No es raro entonces que hoy en día la infección por VIH no se constituye en una contraindicación para trasplante, y que vamos a estar viendo pacientes que incluso en su infección por VIH reciben un tratamiento como este. Esta es pues la tabla de mortalidad en el trasplante, recurrencia o persistencia de la enfermedad, infecciones sobre todo de tipo micótico y otras varias. Durante el proceso de trasplante, pues comentarles rápidamente que el trasplante de médula ósea es como una manera de formatear el sistema sanguíneo. El día cero es el día en el cual el paciente recibe la infusión de células, que en el caso pues del trasplante autólogo serán de él mismo y en el del halogénico serán de donante, y más o menos la reconstitución inmunológica dura entre 1 y 2 años. Aquí pues nos muestran en la gráfica la reconstitución a 1 año, y respecto al recuento de CD4, más o menos entre el día más crítico de los trasplantes es el día 100, que es como el tiempo que toma el injerto de las células que se pusieron en volver a tomar el comando inmunológico. Y pues ahí en ese lapso hasta del día 60 al 180 es que vemos que hay algún grado de reducción del recuento de CD4 que el paciente traía, para luego hacia el año ya tener un mejor recuento. También hay hacia el día 100, como ven ustedes acá. Esta es una gráfica compleja que se llama en espagueti, pero la idea es que aquí hay un aumento de las viremias de los diferentes pacientes que se trasplantaron, y luego hacia más o menos el año, del año en adelante la viremia vuelve, digamos, al objetivo que se tenía antes del trasplante. Esta es la curva general de descenso. Entonces, pues saber que si el paciente fue llevado a trasplante va a tener un periodo de más o menos 1 año, 1 año y medio, en el cual podemos ver disminución de CD4 y aumento de las viremias, sin que eso implique, pues digamos que hay un fracaso en el tratamiento o algún tipo de dificultad al respecto. La buena noticia, pues que la supervivencia del paciente con VIH y trasplantado es muy similar a la de los otros pacientes que reciben trasplante, que es la línea negra es el paciente con infección VIH, y la línea gris es el control de la base de datos internacional de trasplante de médula ósea. Tenemos sí algún tipo de tendencia superior a hacer recaídas, pero como ustedes pueden ver, las recaídas pues las podemos manejar y no conducen necesariamente a un aumento en la mortalidad. Por eso es interesante esto. Esta es la gráfica de supervivencia libre de progresión, o sea, esto implica aparición de recaídas. Entonces, el paciente con linfoma y VIH pues se puede tratar y puede tener buenos resultados y puede llegar a curarse, incluso se puede llegar a trasplantar con unas probabilidades de éxito, digamos, buenas. Quería anotarles algo sobre cáncer colorectal. Digamos que este es un estudio metaanalítico del 2017. Ustedes se incluyeron una cantidad de ensayos clínicos muy importante. La conclusión contraria a la que yo hubiera creído es que, de acuerdo a este enorme análisis de múltiples estudios, el diamante de la gráfica de riesgos no mostró que sea mayor la incidencia de cáncer colorectal, ¿sí? Entonces dirán ustedes, no, pero hace un rato nos dijo que eso no era así. Este metaanálisis lo que muestra es que no hay una mayor incidencia de la población general respecto al paciente con VIH en aparición de cáncer del colon, pero lo que sí hay
y que lo mostró el estudio, es un cambio en el patrón de presentación, lo que decíamos. Entonces no es un cáncer de colon de un anciano, etcétera, sino que se ve en las poblaciones jóvenes y muy frecuentemente asociado a el virus del papiloma humano. Respecto a las neoplasias pulmonares que dijimos que también eran muy frecuentes, la incidencia pues en la población general es muy alta, de 50 casos por 100.000 habitantes, y en el paciente con infección VIH está de 80 a 140 casos por 100.000, o sea que sí hay un aumento significante en la aparición de neoplasias a nivel de pulmón. El que hoy en día se llama de no célula pequeña o célula grande es el más común, es una enfermedad maligna muy agresiva con dificultades, digamos, con radioresistencia, con quimioresistencia que la hace difícil. Actualmente hay una serie de medicamentos nuevos para neoplasias pulmonares, pero digamos que el cambio en la supervivencia no ha sido muy notable. El Kaposi pulmonar y pues los linfomas que hablábamos de efusión primaria y otro tipo de linfomas a nivel pulmonar. Los linfomas se pueden presentar en cualquier parte y el pulmón pues no es la excepción. Los factores que se vieron asociados en este estudio del 2016 para aparición de cáncer pulmonar es el tabaquismo, la inflamación pulmonar y EPOC, infecciones que tienen los pacientes y posiblemente algún grado de toxicidad de los antirretrovirales que pues son más frecuentemente usados. Para saber que las neoplasias pulmonares en el paciente con VIH sí tienen una supervivencia muy mala, de 15% a 5 años, es decir que pues la mortalidad es del 95%. Por eso pues en las estrategias de prevención la idea es estar pendiente tanto de la boca, la faringe y el parénquima pulmonar de los pacientes, así como también pues mejorar las estrategias de tamización. Aquí esto salió mal, la idea es que aquí había la foto de un hepatocarcinoma. La tasa de presentación de los hepatocarcinomas también aumenta mucho en el paciente con VIH, está directamente relacionada pues a las infecciones por virus hepatotrofos que también se presentan en el paciente con VIH. Y pues el comentarles que pues la supervivencia del paciente con hepatocarcinoma también es muy difícil. Entonces, pues bueno, la idea es que la preocupación es general, en los diferentes grupos que manejan pacientes con VIH, pues conociendo toda esta información, la probabilidad aumentada de tener enfermedades malignas y demás, pues la idea es que lo que podemos hacer a nivel de los programas es tratar de mejorar las estrategias de prevención. Aquí en el año pasado pues se hizo como un consenso para ver cuáles eran las medidas que realmente pudieran ser útiles a la hora de prevenir la malignidad en el paciente con VIH. Y pues digamos que el tema es que el paciente con VIH no se aleja de la realidad del resto de la población general. Muchos cánceres se siguen detectando en estadios avanzados como el del pulmón. Lamentablemente el cáncer pulmonar, la mayoría de casos se diagnostican en estadio 3 o 4, que es cuando empiezan a ser sintomáticos, porque pues en los estadios previos no hay síntomas. El hepatocarcinoma pasa igual, muchos linfomas, los síntomas los síntomas del linfoma son muy similares a los de la infección por el VIH, entonces tendemos a confundir. Está el problema que tenemos con los ganglios. En nuestra práctica diaria los ganglios son terribles, dan mucho problema. Siempre que vemos una adenopatía, pues es un problema, no sabemos qué puede hacer, puede ser cualquier cosa. Y en un paciente con infección VIH, pues peor. Entonces puede ser desde una tuberculosis, no sé, cualquier cosa. Y entonces se necesita, digamos, tener paciencia, seguir los algoritmos, tomar biopsias,
hacer lo que sea necesario para determinar si el ganglio ese que nos tiene ahí como dudosos será significante, será una infección, será un tumor. Y pues correlacionar muy bien con los demás síntomas y todo a veces no es tan fácil, entonces nos toca tender más a ser como invasivos, a tomar biopsias, pero no tenemos otro camino. Siempre pues las interconsultas me preguntan, ¿no? ¿Y qué hacemos con ese ganglio? Pues, no sé, tomémosle una biopsia al ganglio, ¿qué hacemos? Las estrategias de prevención, pues bueno, habrán ustedes hablado acá sobre disminuir la infección por VIH, es una estrategia obvia. Tratar de reducir la viremia, pues es el enfoque actual de dar tratamiento antirretroviral, y reducir la viremia pues podría conducir a detener la… no se quiere callar. Bueno, reducir la viremia conduciría al tema de la inflamación y a reducir que esa inflamación vaya a llevar a los cánceres. Bueno, tratar de conocer la seroprevalencia de la infección por herpes virus de sarcoma de Kaposi en la población que nos compete. Digamos que nosotros no tenemos conocimiento de eso. No sabemos cuántos pacientes o cuántas personas en nuestra población puedan tener esta infección en el momento. Y no sé si en el programa de VIH se tenga ese dato, tampoco. Hacer una inmunización activa contra el herpes, contra la hepatitis viral B, pues que digamos que es una estrategia que tenemos disponible tanto para el paciente con VIH como para la población general. Tomar medidas que permitan que los pacientes dejen de fumar. Bueno, esta es una medida contra los tumores de piel y demás, que es disminuir la exposición solar. Esto está muy discutido, el tema de la inmunización contra el virus del papiloma humano. La conclusión que encontré hasta el momento es que sí se haga, incluso a los hombres que estén afectados por infección por VIH, porque la idea con esto es disminuir la posibilidad de neoplasias colorectales asociadas al papiloma. Y pues no nos queda sino como aumentar la tamización, es decir, hacer más citologías, hacer más radiografías, digamos que lo que hablábamos ahora, tener más detalle en el tema de evaluar los síntomas, ante un ganglio tomarle su biopsia. Les dejo el mensaje que las biopsias por aspiración con aguja fina de los ganglios no nos sirven. Digamos que es como aspirar y mandar a citología, pero el patólogo pues simplemente va a ver unos linfocitos ahí, pero no se puede establecer la arquitectura del ganglio, es difícil hacer inmunohistoquímica. En el estudio del ganglio siempre es mejor extraer el ganglio completo, o en los sitios difíciles, el retroperitoneo, el mediastino, etcétera, pues al menos una muestra de buen tamaño. Las medidas que tenemos para tamizar el cáncer, pues bueno, hacer marcadores tumorales, etcétera, en nuestras poblaciones a veces se dificulta, pero hay que hacerlo y aumentar eso. Y encontré una tendencia actual a utilizar el ácido salicílico, pues digamos que es un medicamento que sigue dándonos sorpresas, sirve para el corazón, sirve para un montón de cosas, y ahora resulta que sus efectos antiinflamatorios parecen haber mostrado una disminución en la probabilidad de desarrollar neoplasias. Y en el paciente con VIH, pues es una opción que es válida, pero esto está pendiente de validar, digamos, con estudios clínicos amplios que permitan determinar si realmente reduce las incidencias de neoplasias o no. Creo que con esto terminamos, les agradezco mucho la atención, espero haberles dejado algunas ideas claras.